Este hermoso domingo sexto del tiempo de la Pascua de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que gozarnos de tantas verdades que el Señor nos ha enseñado. Gracias. Y el gozarnos es guardar en nuestro corazón todo lo que Dios nos enseña. Porque el que reconoce la verdad de lo que Dios enseña, uno se regocija en el corazón y lo cuida en su alma. Cuando dice guarde mi palabra, no significa métalo guárdenlo en un cajón, hay que guardarlo en nuestro corazón. Y si está en nuestro corazón bien cuidado, es porque lo valoramos y valoramos lo que Dios nos enseña, estas verdades importantísimas. Y estas verdades tienen que ser anunciadas con nuestra propia vida y anunciadas verbalmente. Todo bautizado está llamado a esta tarea. Hoy en día está de moda decir, no hay que hablar ni de política, ni de religión, ni de no sé qué cosa para evitar pleito. ¿Eso lo inventó quién? Satanás, ¿no? Porque sí hay que hablar de fe, sí hay que hablar de la religión. Que a mí no me gusta, mala suerte, pero yo hablo pues. Y hablo a veces no solo con palabras. Ustedes saben que hay el lenguaje no verbal, ¿no? El lenguaje no verbal son los gestos. Si yo me persigno, por ejemplo, delante de una iglesia, una imagen, ¿no? Y lo hago con cariño, ¿no? No así que me tapo, me persigno, no, sino estoy en un restaurante y bendigo los alimentos, ¿no? En nombre de Dios. Es decir, no me avergüenzo, de la verdad, lo veo un poco flojón, que se han recostado acá, creo. Bueno, entonces, o sea, se ha aflojado, entonces hay que levantar de acá. Y así como les digo, tenemos nosotros que hablar no solamente verbalmente, sino con nuestros gestos. Y esos gestos tienen que estar incluso hasta en la casa, ¿no? ¿Cómo adornamos nuestra casa? ¿Adornamos nuestra casa católicamente o mundanamente? Porque la gente a veces dice, no, yo voy a poner un elefante aquí, una sábila por acá, el gatito así, el queco por allá, y que mil de cosas. Y no ponen al Sagrado Corazón de Jesús en su sala, por ejemplo, ¿no? No tienen un altarcito para poder ponerse a rezar, porque no vaya a ser que se moleste, pues este hijo se ha vuelto testigo de Jehová, este se ha vuelto, mala suerte, pues si yo soy católico, en mi casa la adorno católicamente, y de esa manera también estoy predicando. Una vez en la casa de un familiar, yo le dije, no, pero ¿por qué yo no veo nada, ni una imagen de la Virgen, ni nada? No es que aquí, como a veces viene gente, como era diplomático, que son musulmanes, ¿y a ti qué te importa? Que se aguanten ellos, pero tú no te aguantes. Están entrando a tu casa. Y al lugar donde fueres, haz lo que vieres. Son ellos los que tienen que respetar. A ver si nosotros nos vamos a un templo de ellos y no nos van a exigir que nos quitemos los zapatos para entrar, ¿eh? Nos exigen. Si vamos, tenemos que hacerlo por respeto, ¿no? Entonces, igualito, si llegan a tu casa gente que no cree, que se aguante. Pero nosotros hablemos adornando nuestra casa católicamente. Que se vea el corazón de Jesús, como hacía antes, ¿no? En el comedor, la última cena, pero bonito, ¿no? O sea, bien no puesto ahí al lado de un almanaque cualquiera, no, sino entronizado de una manera bonita y especial. Es decir, hay muchas formas de predicar la palabra del Señor, ¿eh? No se puede predicar solamente verbalmente. Hay gente que a veces no tiene facilidad de palabra, pero sus gestos son amables, cordiales, no mienten, no roban, no se dejan llevar por el mundo, guardan los mandamientos de la ley de Dios. De eso se trata, vivir la palabra de Dios, es una forma de predicarla. No robo, no me junto con el ladrón, no corro con el fumón, no corro con el sicario, no. Es decir, no me junto con la gente, no voy junto con la gente mala. ¿Y por qué? Porque yo guardo los mandamientos, están en mi corazón. No me tienta, por supuesto que me tienta, ¿no? Y si tengo una necesidad y yo tengo deudas y veo ahí tirado $1 millón y sé que está su dueño ahí, me tienta agarrarme la plata, me tienta, ¿no? Pero si uno guarda los mandamientos y dice, eso no es mío, no lo toco, no es por soncera. Es por guardar los mandamientos de Dios, porque nuestra confianza no está en la plata, está en Dios, está en el Señor. Eso se dice fácil, ¿no? Pero se vive, ¿ah? La cosa es vivirlo de verdad. Y aquí vemos nosotros que todo esto podemos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad se manifiesta de todas maneras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para ayudarnos. Y estas verdades hay que decirlas. Y esto, cuando uno anuncia de esa manera la palabra de Dios, produce milagros. El Señor se manifiesta. A veces decimos, no hay milagro, claro, si es que tú solamente todo es para ti personal y no lo anuncias, no lo vives. Entonces, el Señor no hace milagros. No hay un pasaje en la Biblia que dice que cuando fue Jesús a donde su familia, no pudo hacer milagros por falta de fe de la gente. Lo primero que Jesús pregunta, ¿tienes fe en mí? ¿Tienes fe?
en mí, que es la herramienta con la cual yo voy a hacer el milagro. No tienes fe, no hay milagro. Claro que Dios puede hacerlo, aunque no haya fe, puede hacerlo, a veces lo ha hecho así, ¿no? Pero requiere que tú y yo, que nos decimos cristianos, tengamos fe en el Señor. Y de esa manera, la fe la guardamos, la vivimos, el Señor obra milagros. Y por eso vemos pasajes tan hermosos aquí, donde vemos a Dios actuando. Dios haciendo, ya en días pasados hemos visto cómo Jesús le dice a los apóstoles, bueno, nada menos que a Tomás y al mismo Felipe, del cual vamos a hablar ahora, ¿no? Esto y mucho más, estos milagros que yo hago y mucho más, podrán hacer ustedes si tienen fe en mí, ¿no? Y aquí vemos que eso es verdad y se cumple. Y como los apóstoles han decidido vivir y guardar la palabra de Dios, pues el Señor se manifiesta y hay milagros. Y vemos aquí, dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, en aquellos días Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. No se predicaba a sí mismo, no estaba haciendo campaña para que voten por él, ¿no? Sino predicaba a Cristo. Lo que tenemos que anunciar nosotros es ¿a quién? A Cristo. No para que me miren a mí, miren que yo soy ahora el bacán del circo, miren que yo soy aquí lo mejorcito, síganme a mí, síganme lo bueno, hago todo lo posible para que me sigan a mí. Yo puedo decir de la boca para afuera que sigo a Cristo, pero en el fondo, en el corazón, quiero que me sigan a mí y que me hagan caso a mí, ¿no? Y que yo soy el que determina lo que se hace las cosas, ¿no? Esa es la. ¿Creen que Jesús eso no lo ve? Por supuesto que lo ve. Pero aquí él predicaba a Cristo. Y lo predicaba ¿cómo? Verbalmente y gestualmente, con la conducta. Se notaba que era cristiano de verdad. Porque fácil es aparentar ser cristiano de la boca para afuera y a escondidas, ¿no? Soy una rata, ¿no? Sabe Dios qué cosa puedo hacer, a escondidas. Dios todo lo ve y todo lo sabe, ¿no? Pero solo se produce el milagro cuando en todos los rincones habita el Señor. Si habita el Señor de verdad, veremos maravillas. La gente escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, es decir, iban entendiendo lo que predicaba el apóstol. Entendían porque hablaba verbalmente y con gestos, había coherencia, lo que el Papa León está reclamando ahora, ¿no? Que haya coherencia, el testimonio de vida. Porque si yo digo soy católico o católica y salen como una bataclana por las calles las mujeres, dejan a los hijos votados, hoy que es Día de la Madre, bueno, un jalón de orejas a veces, ¿no? Dejan a los hijos votados, ahí fumando su marihuana y lo dejan, meten al enamorado en la casa de la hija, la enamorada en la casa del hijo, para que pasen la noche, se van y nadie dice ni pío. Es lo que se estila ahora, siglo XXI, pues, ¿no? O sea, ya no tengo yo a Dios, mi Dios es el siglo XXI, ¿no? Mi Dios es la modernidad, ya no es Dios. No guardo los mandamientos. Los mandamientos no tienen época, ni pasan de moda, porque no son una moda. La palabra de Dios es Jesucristo ayer, hoy y siempre. Hoy y siempre. Aquí no es que porque estamos en el siglo XXI tan avanzados, es que ahora los mandamientos de la ley de Dios se fueron al tacho. No es así. Hoy se tiene que vivir la palabra de Dios, hoy y siempre, ¿no? Entonces eso obra milagros. Por eso dice aquí con aprobación lo que decía Felipe. Estamos hablando de Samaria. Samaria era un pueblo que no creía en Dios al estilo judío. No es un pueblo creyente, era una secta, ¿no? Jesús se acerca donde la samaritana para que se convierta precisamente porque ellos no creían. Es como decir que está predicando en un lugar de ateos, en un lugar de sectas, ¿no? Ahí predica. Y entienden, y se van convirtiendo, ¿no? Porque habían oído hablar de los signos que hacía. Habían oído hablar de los milagros que hacía Felipe. Milagros. Entonces los apóstoles comienzan a obrar milagros. Eso lo vamos a ver en los Hechos de los Apóstoles abundantemente. San Pedro, los apóstoles constantemente, ¿no? Haciendo milagros. Hasta su sombra hacía milagros, decía, ¿no? La secta dice, los santos no hacen milagros, son yesos. Y ellos están, que yo resucito muerto, que yo te saco una pierna. Que no han visto lo que se dicen pastorcitos que comienzan a hacer en su garaje, ¿no? Ay, que aquí alguien está con cáncer, yo lo estoy sanando. Ellos sí pueden hacer milagros, los santos no. ¿No? Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? A la palabra de Dios, ¿no? Ellos son por su negocio, por su espectáculo y su circo. Acá se trata de milagros verdaderos, fruto de una consagración a Dios, de guardar los mandamientos de Dios en nuestro corazón, no tan solo para exhibirlos como si fuera una cosa, pero habían oído hablar. No es que Felipe, el apóstol, se puso a hacer espectáculo. Habían oído hablar de los milagros, porque el que recibe milagros, aunque no le digas a nadie, va y lo dice, ¿no?
Porque imagínate, ¿no? Que estabas a punto de morirte y recibes un milagro, ¿te lo vas a callar? La gente misma va a decir, ¿cómo? Tú no estabas a un pie de la tumba y ahora estás aquí, lo vas bien. ¿Qué ha pasado? Es un milagro, ¿no? Es un milagro. Es que aunque no lo diga verbalmente, la gente lo va a ver. Su lenguaje gestual es que estaba moribundo y ahora está saludable. Su lenguaje verbal está diciendo, hay un milagro en ti, ¿no? Ahora, si yo no quiero ver milagros, no los voy a ver, ¿eh? Porque no hay peor ciego que el que no quiera ver. Pero aquí decía que Felipe hacía a solas delante de Dios Todopoderoso esos milagros, porque habían oído hablar de los signos que hacía y lo estaban viendo. De muchos poseídos salían espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. No eran que, oye, te vas a hacer pasar por cojo, ¿ya? Y cuando estemos ahí delante de la gente pidiendo diezmo, yo te voy a... ¡Tra! Y te vas a parar, ¿no? ¿Cuánto farsante hay así que hace espectáculo para sacar plata a la gente, ¿no? Acá se trata de hechos verdaderos, ¿no? Que la gente lo veía. Se produce el milagro si se guarda la palabra de Dios. Miren, los apóstoles ya guardaban la palabra de Dios, los mandamientos. Ahora él predica a Samaria y ellos comienzan también a guardar los mandamientos. Entonces hay una conjunción. Los mandamientos del que predica, o sea, el que tiene en su corazón un testimonio de vida, y el pueblo que recibe la palabra de Dios, si verdaderamente lo aprueba, se convierte y ahí se produce el milagro. Ahí se produce el milagro, ¿no? Pero si el pueblo no se convierte, no hay milagros. Y si el que predica no tiene fe verdadera, sino que hace truco, no hay milagro. Trucos puede hacer cualquiera, ¿no? Magia lo hace cualquiera, ¿no? Esos son sus truquitos que pueden hacer. Pero acá se trata de milagros certeros, verdaderos. Y aquí dice cómo se curaban. Dice, la ciudad, se llenó de alegría al ver un apóstol. No, que es idolatría. No, señor. Aquí está en la Biblia diciendo que este santo apóstol estaba haciendo milagros porque guardaba los mandamientos de la ley de Dios. Y entonces, ¿y cómo los guardaba? Predicándolos verbalmente y gestualmente, con su conducta. De tal manera que aun cuando él durmiera, se daba cuenta uno que era un santo el que dormía. Porque no lo hacía por espectáculo, lo hacía por alabar al Señor. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria había recibido la palabra de Dios, habían recibido la palabra. No es que habían escuchado y se les fue, no. Habían recibido la palabra de Dios, comienzan a vivirla ya. La palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, no nada menos que a Pedro, al Papa, ¿no? Ya viene el Papa por acá el próximo año, creo, ¿no? Y a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por los fieles para que recibieran al Espíritu Santo. Querían confirmarlos, el sacramento de la confirmación. Aún no había bajado sobre ninguno, estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Bajaba San Pedro y San Juan, otros apóstoles. No es como cuando llega el obispo, ¿no? a la iglesia y comienza a ungir posando las manos sobre los bautizados para que se confirmen. ¿Se dan cuenta que los sacramentos están aquí en la Biblia? Y yo no sé por qué las sectas se dicen cristianas y no tienen sacramentos, ¿no? Se inventan del bautismo a su manera, ¿no? Y no según lo que dice la Sagrada Escritura. Aquí estamos viendo que está actuando los apóstoles y eso que hacía San Pedro y San Juan se hace hasta hoy día. Hace 2000 años que se hace la confirmación, se sigue haciendo exactamente igual, ¿no? Entonces tenemos que mantenernos en lo que enseña la palabra de Dios y esto nos debe motivar a alabar al Señor, tener un gozo en el alma, ¿no? Hemos cantado al principio, vienen con alegría. Ese nos debe dar una alegría espiritual de saber que lo que el Señor enseña es verdad. Es verdad y se cumple, y nos debe motivar, y nos debe emocionar, y nos debe lanzar también a predicarlo verbalmente, y si no, gestualmente. Ustedes saben que Moisés era tartamudo, ¿no? ¿Sabían eso? Y como él no podía predicar verbalmente, porque imagínense, su predicación terminaba el día de San Blas, entonces le dijo a su hermano Aarón que por favor él predicara por él, ¿no? Entonces Aarón le pregunta, ¿qué digo? Ya San Juan le escribiría, pues no le diría. La cosa es que él no podía predicar. Pero a veces no se puede predicar. Hay gente que dice, yo no sé hablar, ¿no? Como no le dice eso también Jeremías al Señor, yo soy un muchacho, no puedo salir a predicar. No digas eso, que yo te voy a decir cómo tienes que hacer, dice Dios, ¿no? A los profetas. Pues a ti, a mí nos dicen eso. Predica con tu ejemplo. Predica con tu lenguaje no verbal, con tu costumbre, con tu modo de actuar.
Que se vea que sabes perdonar, que sabes amar con los gestos, ¿no? Que no sean de hipocresía, sino que sean fruto de un recibimiento de Dios en el corazón. Y todo eso lo tienen que enseñar las mamás a sus hijos de chiquititos. De chiquititos, labor para las madres, labor para las madres. Y eso nos debe hacer sentir los cristianos una alegría especial, que terminamos haciendo lo que dice el Salmo: aclama al Señor tierra entera. La tierra entera comienza a clamar al Señor, porque guardando esos mandamientos, guardando eso que significa habitar en mi corazón y que me transforman a mí. ¿Usted cree que los mandamientos de Dios están guardados ahí y no pasa nada? Si yo guardo los mandamientos, actúan en mi alma. Me van transformando, porque ahí está el Espíritu de Dios. Me va transformando. Ah, no, que yo soy pecador, pero te vas transformando, te vas convirtiendo, vas cambiando de vida. Así que si guardamos, si no, no. Y vemos aquí a San Pedro, que nos ratifica lo que acabo de decirle, ¿no? Aquí el mensaje central es que tenemos que estar siempre dispuestos a dar una razón de nuestra esperanza. ¿Y tú por qué guardas los mandamientos? Porque el Señor actúa. ¿Y tú por qué predicas? ¿Tú por qué no robas? ¿Tú por qué no mientes? ¿Tú por qué no maldices? ¿Tú por qué no calumnias? ¿Tú por qué no eres intrigante? ¿Tú por qué no te dejas llevar por tu temperamento y tu carácter? Da una razón de tu esperanza, ¿no? Es por Cristo que me ha transformado. Oye, tú no eras así tal por cual y ahora eres distinto. El Señor ha obrado un milagro en mí. El Señor obra milagros en cada uno de nosotros. Y dice aquí, queridos hermanos, San Pedro, el primer papa, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor, desde lo más profundo, y estén siempre prontos para dar razón de su esperanza a todo el que les pida explicaciones. ¿Por qué tú no quieres correr? ¿Por qué no te dejas sobornar? ¿Qué sonso eres? ¿Qué son? Yo tuve un familiar que quería ser sobornado por un político, ¿no? Y le decía, no, qué sonsa, decía, qué sonsa, no recibe. Porque todos reciben su sobrecito cerrado, ahí todos reciben su sobrecito. Y decía, no, porque si tú me das, yo lo declaro, decía. No, esto es aparte, no, el Señor lo ve. El Señor lo ve, el que no se deja sobornar, ¿no? El que no se deja llevar por las apariencias. Esa persona da su explicación. Yo lo hago porque soy cristiano, porque me han educado de esa manera, cristianamente. Por eso es que no soy el sonso del grupo. Oye, chica, hoy en día habrá, no sé. Chica, ¿por qué quieres tú ser virgen hasta el matrimonio? ¿Habrá alguna por allí? Ojalá que haya, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque creo en Dios, no porque soy una sonsa. ¿Y tú, chico, quieres que ser virgen hasta el matrimonio? Sí, ¿por qué? ¿Porque eres mariconcito? No, porque quiero servir a Dios. ¿Habrá gente así? Confiemos que sí. Que diga, quiero mantenerme puros, ¿no? Pero hoy en día son las mamás las que le dicen a las niñitas, oye, píntate la boca, ¿no? Son chiquititas, les la visten de bataclana, le ponen sostén, para que desde niñitas busquen al buen partido. ¿Pasa eso o estoy inventando? ¿No pasa eso? Búscate un buen partido. Y la están maquillando como bataclanas, ¿no? Entonces la niñita desde chiquitita es una fornicaria, ¿no? Una fornicaria. Y le enseñan a las chiquitas y los chiquitos, hoy en día los colegios no hacen eso, que tienen que practicar, dice, la sexualidad. Y si tú eres cristiano, les dices, oye, eso no se hace. Mantente puro y ya el día que te cases, ahí sí, ya Dios te bendecirá en eso, ¿no? Pero hoy en día, ¿no? Por eso que hay tanto concubino, tanta gente que adúltero, ¿no? Mujeres que se le sacan la vuelta al marido, se meten con cualquiera, ¿no? Yo conocí a una tipa que para que Dios no le castigue, le sacaba la vuelta a su esposo con el párroco. Pero si no será estúpida esa mujer, ¿no? La conocí en el norte, ¿no? Ah, no, Dios no me va a castigar porque yo le saco la vuelta a mi marido con el párroco. O sea, involucraba, ella se iba a ir al infierno, pues, ¿no? Como era el párroco, entonces su adulterio era santo, según ella, ¿no? Esas mentalidades pone el diablo. El demonio confunde así a la gente. Tenemos que estar dispuestos a dar una razón de nuestra esperanza. Me mantengo así, hago esto, no porque sea sonso, sino porque amo a Dios, amo al Señor, ¿no? Estas cosas que yo digo, ustedes saben que son verdad, porque se habrán enterado de casos, ¿no?
Entonces, ustedes no han nacido ayer, ¿no? Glorifiquen a sus corazones a Cristo el Señor y estén siempre prontos para dar una razón de su esperanza a todo el que les pida explicaciones, pero con mansedumbre y respeto. No lo hacemos para pavonearnos y digan, miren, somos los mejorcitos, por eso, no, yo no robo porque tú eres chusma, yo soy acá, ¿no? Ni tampoco para hacer sentir mal al otro, porque de repente el otro es una piltrafa porque nadie le ha enseñado. Pero si recibe la palabra de Dios como los samaritanos, de repente se convierten en santos, ¿no? Porque el Espíritu Santo actúa y de repente se confirman y se transforman. Dios actúa, ¿no? Pero hay que predicarlo, dice, con buena conciencia, para que queden confundidos los que los calumnian y denigran su buena conducta en Cristo. Eso, denigran su buena conducta, ¿no? A este lo vamos a hacer caer, ¿no? Yo me acuerdo, tenía un primo que, tú no eres tan santa como dicen, me decían, ¿no? Y me traía siempre bataclanas para que las reciba, ¿no? Mujercitas así cualquiera, ¿no? Tú no eres tan santa. Era Satanás en persona, por muy primo mío que sea, ¿no? Por muy primo mío que sea, era Satanás. Entonces, hay gente que se burla de la buena conducta, del honrado, de porque guarda la palabra de Dios, del honesto, ¿no? Del que quiere vivir la palabra, se burlan, atacan, quieren malograr el aguafiesta del que quiere consagrar. El diablo es así, ¿eh? Tú quieres estar cerca de Dios, ahí el diablo te ataca más, te fastidia más, te pone más. Y si dices que quieres ser religioso, te fundiste, te caen todas las bataclanas de encima, ¿no? Y que qué desperdicio, que cómo te vas a meter, y que no sé qué cosa, y te quieren quitar. Y la primera que te hunde es la mamá mala. La mamá mala, ¿y tú quieres ir al seminario? No, te pongo mucha chica para que te olvides de esa idea absurda de entrar al seminario, ¿no? Son cosas del diablo. La buena conducta en Cristo hay que mantenerse y estar dispuestos a dar una razón firmemente y decir, por esto que yo, pues mejor es padecer haciendo el bien, esto es muy importante, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal, porque que vamos a padecer, vamos a padecer. Aquí en la tierra, quien busca paraíso terrenal acá se fundió. Porque aquí en la tierra estamos en la iglesia militante. Porque si hasta en el paraíso estaba la serpiente. Este no es el cielo. Este no es la iglesia triunfante. Que vamos a padecer, vamos a padecer. Pero padezcamos por hacer el bien, no por hacer el mal. Porque quien por su culpa padece, al diablo que se queje, ¿no? Si tú padeces porque eres ratero, mentiroso, fornicario, porque eres traicionero, puñalero, no de esos que te dicen te quiero mucho y están que te serruchan el piso y que te apuñalan y qué sé yo, y tú después padeces por eso, tú te lo buscaste. Así decía San Agustín. San Agustín decía, no toda lágrima vale ante los ojos de Dios. Dios escucha el llanto del arrepentido. No el llanto del que tiene ira porque lo atraparon. Porque hay gente que tiene rabia, me salió mal la jugada, ¿no? Me descubrieron. Como todos esos que caen, ¿no? Esos tipos, ¿han visto? Todos los que caen atrapados por la policía son que cobran cupos, no, pero sí, por favor, hágalo por mis hijos. Y ahí sí son buenitos, ¿no? Pero después cuando apuñalaban gente, ¿no? Y cobraban, ahí sí eran el demonio andando, ¿no? Esas cosas pasan. Entonces el Señor sabe distinguir una lágrima de conversión de una lágrima de ira, de rabia, de soberbia. La lágrima de soberbia no vale para el cielo. La de conversión sí, ¿no? Porque también Cristo murió por los pecados de una vez para siempre, el inocente por los culpables, porque vamos a padecer. Estoy haciendo el bien, pero me atacan. Estoy haciendo el bien, pero me quieren hundir, ¿no? Que quiero ir a predicar la palabra de Dios, pero a este lo vamos... Yo nunca me olvidaré de un padrecito que cuando yo estaba joven, no descansaré hasta quitarle la sonrisa de la boca a este. Qué buen corazón tenía el padrecito, ¿no? Le daba rabia de que yo me sonriera. Y yo estaba joven en esa época, ¿no? Le daba, no descansaré, decía, ¿no? Qué corazón tan turbio puede tener gente que se infiltra en la iglesia. Así que no digamos que dentro de la iglesia están todos los santos e inmaculados. No, Señor. Diablitos hay por todos lados. En todos lados hay gente buena y gente mala. En todas partes. ¿O no? En la realidad, ¿no? Para conducirnos a Dios. Como era hombre lo mataron, pero como poseía el Espíritu fue devuelto a la vida. Él es hombre y es Dios. Queridos hermanitos, dejémonos llevar por lo que nos enseña San Pedro.
estemos dispuestos a guardar la palabra de Dios, a ser confirmados en el Espíritu Santo, veremos milagros y estemos dispuestos a explicarlo con valentía, que nadie nos diga cállate. Expliquémoslo. En el Evangelio vemos que ya Jesucristo había anunciado este defensor. Dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Jesús, que es Dios, el unigénito del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, está hablando Él, atentos. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿No es hermoso? ¿Qué me vas a comer? Gracias, hijo de mi alma. Aunque aquí tengo pañuelo también, ¿eh? Gracias. Los dos sirven. Gracias. Me está salvando la vida. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Qué es guardar? ¿En el cajón? ¿Qué significa? En el corazón. Y cuando lo guardo en el corazón, actúa. Hay que dejar que los mandamientos... Se saben los mandamientos, ¿no? A ver, ¿cuál es el tercer mandamiento? El séptimo que dice... El noveno, ups, tarea para la casa, memorizarse los 10, son 10 mandamientos, 10 nomás. El Perú tiene 38,000 leyes con 38,000 reglamentos. No hay abogado que se lo conozca, ¿no? ¿O no? ¿No? La última ley que acaba de salir es la 36,000 no sé cuánto, en fin, con sus 36,000, no hay que... Aquí es una sola ley, con 10 mandamientitos nomás, que es la de Dios. El mundo se hace leyes y leyes y leyes que no hay quien la conozca. Pero Dios, una sola ley. Son los mandamientos de la ley de Dios. 10 nomás. Memoricen, a memorizar. Para pues, ¿qué cosa vamos a guardar si no los conocemos? ¿No? Hay que guardar esos mandamientos. Por eso aquí dice, yo le pediré al Padre, dice, si ustedes guardan mis mandamientos, le pediré al Padre que les dé otro defensor. Qué bonito, el Espíritu Santo, ¿no? Que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad. Jesús, el Padre Eterno, el Espíritu Santo es Dios con nosotros. Tenemos la fuerza que viene de lo alto. Esos mandamientos que están en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene y los hace trabajar. Nos va transformando, Así que no es como guardar en el cajón para que se lo coma la polilla, ¿no? Lo guardamos en el corazón, viene el Espíritu Santo y lo dejamos actuar. Va a producirse milagros. No que yo veo, yo no creo porque yo estaba confiando en Dios y se murió mi ser querido. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Aquí todos nos vamos a morir o no? Alguien que diga que no. Entonces, si Dios dice te vas, punto. No, el milagro tiene que ser una señal de la presencia de Dios, no de lo que a mí me parezca, ¿no? Entonces dice aquí, yo le pediré al Padre que le dé otro defensor, que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo. ¿Quién es el mundo? El que no guarda los mandamientos de la ley de Dios. Ese es el mundo. Y hoy en día hay muchos católicos que se parecen mucho al mundo, ¿eh? Eso es bien triste. Es bien triste, nos parecemos mucho a los mundanos. A veces es difícil ver con la conducta, con el lenguaje gestual, a un católico verdadero de uno falso o de un mundano. Difícil, porque todos se visten igual, todos hablan igual, todos roban igual, todos mienten igual, todos fornican igual y se dicen muy católicos, ¿no? Todos difaman, todos mienten y dicen muy católicos. No, pues, no hay que dejarse llevar por el diablo, ¿eh? El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce, no verá milagros, no los va a ver. Ustedes, en cambio, lo conocen porque viven con ustedes y está con ustedes. ¿De verdad está con nosotros el Espíritu? Y si no está, activemos pues, acerquémonos. El Señor nos da la oportunidad. No los dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán. El que es cristiano ve los milagros. El que es verdadero, ve milagro en donde el otro no ve. El hecho de que estemos aquí sentaditos y que no nos hayan matado en la pandemia, ¿no es un milagro? No, pero se murió mi ser querido, que decía, pues, murió porque todos somos pasibles de la muerte. Pero que tú y yo estemos acá, ¿no es un milagro? ¿No es un milagro levantarnos y poder respirar? ¿No? ¿No es un milagro que tengamos un pan duro que llevarnos a la boca? No, que estamos tan acostumbrados que no decimos gracias, no bendecimos los alimentos, y nos quejamos encima. Y todo es un milagro. Hay una canción muy linda, me van a acordar,
de unos niñitos que aprendí en España, que se llama Todo es un milagro del cielo. Ahí debo tener la letrita, ¿ya? No me acuerdo, para enseñarles a ver el ministerio de acogida, terciarias, para que canten Todo es un milagro del cielo, todo, ¿no? Y no nos damos cuenta. Estamos como los perritos, como los gatitos que vivimos por vivir y no nos damos cuenta que Dios está entre nosotros. No los dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy con mi Padre y ustedes conmigo y yo con ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a Él. Yo me manifestaré a Él. Veremos al Señor Jesús, lo veremos, no porque me he vuelto loco, sino porque el Señor de verdad se manifestará. Queremos eso, ¿verdad? Queremos tener esa cercanía y esas certezas de fe. Empecemos por memorizar los mandamientos de la ley de Dios. Para la próxima, examen. No mentira. Pero la cosa es que tienen que estudiar. Si es que ustedes en su vida privada y en su vida pública quieren ver la presencia de Dios que tanto nos ama y que quiere que nosotros gocemos desde ahorita, aunque padezcamos haciendo el bien, gocemos la alegría de saber que el Señor está con nosotros.